Antes de la salida del capítulo 1086 del manga de One Piece, yo tenía planeada una teoría en la que iba a hablar sobre el nombre de Imu, sobre el nombre de Nika y algunas conjeturas que se podían sacar al respecto. Sin embargo, cuando vino el capítulo 1086, Oda me tumbó toda la teoría completamente, o quizá no, pero definitivamente este video queda algo obsoleto con la información del capítulo 1086. Entonces, primeramente había decidido dejar el video exclusivo para miembros, porque los miembros del canal ya tienen este video, pero decidí, bueno, puede ser divertida una dinámica en la que haga una reacción al video o un análisis más bien, no diría yo que una reacción, porque reaccionar a mi propio video es como raro, pero un análisis de este video que iba a salir el viernes para discutir con ustedes qué información que hay aquí todavía puede ser válida, qué información destrozó Oda y reírnos un rato, ¿no? Entonces, eso es de lo que va a tratar lo que vamos a hacer a continuación, la dinámica que va a suceder. Creo que hay alguna información rescatable e interesante en este video que de todas formas quisiera compartir, pero como el video sí queda bastante obsoleto con la salida del capítulo 1086, o al menos la narrativa que le tenía al video, entonces me parece que este formato es bueno y voy a subir esta sección a YouTube en vez del video como tal. Va a ser ver el video, analizar lo que dice, voy a ir pausando, diciendo qué es lo que se desmiente, qué es lo que no se desmiente, y de eso va a tratar el día de hoy, y nos reímos en las partes en las que esté completamente equivocado. Y por supuesto, todo esto va a tener spoilers fuertes del capítulo 1086 del manga de One Piece, obviamente, para los que no van al corriente, para los que no han leído el manga. Dejen el video aquí porque va a haber spoilers fuertes del 1086. Este video lo hice antes del capítulo 1086, pero mis comentarios que voy a estar haciendo van a aludir a el capítulo. Entonces, pues si les parece bien, este sería el video que se iba a estrenar el viernes. Y ahora pues lo verán conmigo y a ver qué pasa. Entonces, vamos a empezar si les parece. Desde la mención del personaje conocido como el dios del sol Nika en el capítulo 1018 del manga de One Piece, muchas teorías han surgido con un objetivo principal: esclarecer si Nika no es el único dios a considerar en el mundo de One Piece. Durante la saga de Skypiea en el flashback de Noland, la invocación a la serpiente Kashigami hablaba de un dios del sol, pero también dios de la lluvia, dios del bosque y dios de la tierra. En su momento hice una teoría que te dejaré en la descripción si quieres revisar, en donde especulaba que la pista que Oda nos dio estaba en un lugar muy escondido y hasta absurdo. Las quintillizas conocidas como las hermanas Medaka, sirenas que habitan en la isla Gyojin, llevan por nombre Ichika, Nika, Sanka, Yonka y Yonkatu. La segunda, Nika, comparte nombre con el dios del sol y por tanto quizá estas sirenas fueron llamadas así por alguna leyenda o cuento que hablaba del dios del sol. ¿Cuántos dioses antiguos habrá? ¿Será Nika el único? ¿Existirán los dioses de la lluvia, bosque y tierra? Esta es una pregunta difícil de responder y de hecho una consideración importante es la siguiente. Aunque en Occidente Aristóteles influyó mucho con su sistema de 4 elementos, aire, agua, tierra y fuego, en Oriente el sistema principal es el Wuxing, que maneja 5, agua, tierra, fuego, metal y madera. A pesar de eso, debo aclarar que en Japón este no es el único sistema de 5 elementos con influencia en la filosofía, cosmología y visión del mundo. Existe otro, también de 5 elementos llamado Godai, que son iguales al propuesto por Aristóteles pero con un quinto elemento, el vacío, la quintesencia, el cielo. ¿Cuál de estos sistemas es el que Oda usó para su obra, si es que usó alguno? A continuación voy a analizar la pista que creo que tiene la respuesta y no solo eso, expondré la nomenclatura de los dioses en One Piece y su posible origen. Bueno, hasta este punto todo tiene como algo de sentido, todo va bien, o sea, en efecto en Japón existen estos sistemas de 5 elementos, acá se conocen 4, como en Avatar por ejemplo, y agua, tierra, fuego, aire. En Japón suelen ser 5. Y uno de los sistemas más conocidos es el Wuxing, que viene de China, que es el que hablaba al inicio, que es agua, tierra, fuego, metal, madera. Y el otro es este, que es japonés, pero viene inspirado de la India, del budismo, y se llama Godai,
que es justamente agua, tierra, aire, fuego, pero aparte la quintesencia o el vacío, en donde podríamos pensar que a lo mejor el sistema de 5 elementos va a algo así como esto, por el hecho de que Imu, el kanji Mu, puede significar vacío. Entonces se me ocurrió, dije, ¿qué tal si los 5 elementos del mundo de One Piece, una temática de 5 elementos, tiene que ver con Imu, donde Imu representa el vacío, Nika representa otro elemento y demás? Entonces esta es la idea base del video. Y por eso creo que todavía, al menos desde el punto de vista del análisis del nombre de Imu y de Nika, sí tiene cierta validez. Pero luego digo otras cosas que yo creo que ya no. Entonces vamos a continuar si les parece. Para la discusión sobre el origen tendré que hablar de información exclusiva del manga. Pero los que ven el anime no se preocupen. La teoría de la existencia de los dioses la dejaré libre de spoilers. Y daré el aviso antes de hablar de información del manga para que puedan pausar el video en su momento si lo desean. Voy a empezar directo. Aquí debo decir que va a haber spoilers en general. El video lo había estructurado para que la primera parte no tuviera spoilers del manga, para que toda la información fuera libre de la discusión de los capítulos recientes, pero aquí voy a estar interviniendo para hablar del capítulo 1086 propiamente. Entonces, sí va a haber spoilers en todos lados. Los que estén viendo esto ya resubido a YouTube y no hayan leído el manga, sí va a haber spoilers en todo el video, así que hagan las consideraciones pertinentes. Creo que Nika e Imu, o más bien Imu y Nika, ambos comparten la misma característica. Por cierto, Vergancio, muchísimas gracias por tu membresía, bienvenido, por tu suscripción. Ambos son dioses antiguos y tienen el mismo origen. Y la razón es que después de indagar me di cuenta que sus nombres siguen la misma estructura en japonés. Me explico. Imu y Nika están escritos en katakana, que es el silabario que los japoneses usan para palabras extranjeras. Las palabras en idiomas como inglés y español tienen una estructura algo distinta a las del japonés. Bueno, obviamente. Las sílabas de estos idiomas no significan nada por sí mismas por lo general. Pero en el japonés, cuando se usa la escritura en kanjis, suele frecuentemente suceder que cada sílaba significa algo. Y bueno, aquí quería hacer una intervención pequeña para los que no sepan sobre lo de la escritura en japonés. Imu y Nika, en este sentido, en esta escritura que estoy mostrando aquí en el video, no tienen ningún significado en particular. O sea, esos caracteres que ven ahí son sílabas. O sea, su único significado es ser sílabas. Imu y Nika. Pero en japonés hay muchas palabras que tienen significado, sus sílabas, que cada sílaba significa algo. En el video que subí sobre el análisis del capítulo 1085 les comentaba sobre la palabra Kazan, volcán, donde Ka es fuego y San es montaña. Esto es algo que sucede en el japonés, pero que no sucede en el español o en el inglés. Nuestras palabras no tienen las sílabas significados propiamente. Ahora, hay sílabas que a veces tienen un significado, pero no es un significado propiamente, sino una función. Porque en un comentario alguien me decía, bueno, en el español tenemos los sufijos y los prefijos. Y sí, pero los sufijos y los prefijos en español, o en japonés, no, perdón, o en inglés, no significan algo por sí mismos. Por ejemplo, antinatural es no natural. Pero anti no significa, no es una palabra sola, es un prefijo. Y aparte, las sílabas, no, o sea, por ejemplo, natural, natural, ninguna de esas significa algo. Y en japonés sí, hay muchas palabras que sus sílabas significan algo. En este caso, como les digo, el volcán, Kazan, es fuego y montaña. Y hay otro ejemplo que doy aquí más adelante que también va en la misma línea. Entonces, cuando las palabras en japonés están escritas con kanjis y cada kanji es una sílaba, cada sílaba tiene un significado. Entonces aquí yo especulaba, bueno, el nombre de Imu y el nombre del Nika están en katakana. O sea, las sílabas que se usan para palabras extranjeras aquí no significan nada. Pero si hay una escritura secreta en kanji, podría significar algo. Vamos a continuar. Un ejemplo que me gusta es el siguiente. Mugen significa infinito. Pero la sílaba mu está escrita con el kanji de vacío, que también se usa para negación o ausencia. Gen es el kanji de límite.
Literalmente los kanji se leen ausencia de límite. Y claro, ese es precisamente el concepto del infinito. Pero como ven, la escritura en kanji nos da una referencia de lo que quiere decir la palabra. Los kanjis tienen diversas pronunciaciones y cuando forman parte de una palabra que incorpora varios, cada uno suele pronunciarse con una sola sílaba. Es por eso que hay tantos juegos de palabras en japonés, porque cada sílaba puede significar muchísimas cosas dependiendo del kanji que se utiliza. Bienvenido, Miguel Cajón. Continuemos. En la escritura. Aunque Imu y Nika no están escritos en kanjis y por lo tanto no tienen estos significados ocultos, lo cierto es que Oda simplemente pudo optar por esconder esos significados. Si él nos hubiera mostrado la escritura en kanji de Imu y Nika, si es que hay una, sería muy sencillo deducir el resto, como les mostraré a continuación. El nombre Imu tiene dos sílabas. La primera, I, se usa frecuentemente en japonés. Aquí creo que le debo de subir un poquito así. Ahí está. Para el número 1. Este número en japonés es Ichi, pero se reduce a solamente la I en muchas palabras. Y el ejemplo más sencillo para fans de One Piece es el estilo de una espada de Zoro, Itoryu, en contraparte con el estilo de dos espadas, Nitoryu, y el de tres, Santoryu. La segunda sílaba, Mu, ya la habíamos hablado antes. Uno de sus significados más habituales es el de vacío. Si juntamos ambas podemos pensar que Imu significa el primer vacío, pero más bien creo que el nombre tiene una estructura que comparte con otros 4 nombres en One Piece. Y bueno, aquí es donde el capítulo 1086 vino a destruir un poco, porque en el video yo especulo que Imu es como un apodo o que es un epíteto, podemos decir, como por ejemplo Luffy no se llama Nika, o Joy Boy, su nombre real probablemente no era Nika, o bueno, quién sabe, a lo mejor Joy Boy sí se llamaba Nika, pero en este caso yo creía, bueno, que Imu podía ser una figura y por eso su nombre tiene este significado de uno y vacío. En realidad el significado que propongo en el video es que cada uno de estos nombres está compuesto de un número y de un elemento. Entonces que Imu es el elemento número 1, 2 puntos, el vacío. Que ese es el significado de Imu. Ahora sabemos que Imu era el nombre que tenía uno de los 20 reyes fundadores, Nerona Imu. O bueno, nos lo dicen en el capítulo como San Imu de la casa Nerona, o Imusei, ¿no? De la casa Nerona. Esto quiere decir que Imu es un nombre propio. Sin embargo, todavía no descarto la posibilidad de que el nombre de Imu tenga este significado por 2 razones. Una es que Imu se refiere a sí mismo como Mu. O sea, sigue habiendo esta lógica de que el nombre de Imu, la I y Mu puede significar cosas aparte. Y en segundo lugar, porque los miembros del Gorosei tienen nombres que tienen relación con planetas. Algunos son juegos de palabras de planetas, pero otros son directamente como Saturn o Mars. Entonces, si 5 familias o los líderes de 5 familias, que son los del Gorosei, tienen nombres de planetas, puede ser que incluso haya otros 5 miembros, pero aquí tendrían que ser todos Tenryubito, y ese es el problema, que tengan nombres de elementos. Eso situaría al dios del sol Nika como un Tenryubito o uno de los 20 fundadores, y eso es donde está extraño. Pero puede ser que Imu todavía tenga este significado. Entonces, ahí es donde creo que sí vale la pena el análisis. La conjetura o la lógica que sigo en la historia de este video, tal vez no tanto, pero todavía hay algunos simbolismos interesantes que analizar. Entonces vamos a continuar. De aquí sigue la discusión sobre Nika, en donde la primera sílaba es un número y la segunda un elemento. Imu es entonces número 1, vacío. Ahora vamos a Nika. Si pusiste atención al ejemplo de Zoro o si sabes un poco de números en japonés, ya estarás bien consciente de que la sílaba ni significa 2. De hecho, la escritura de la sílaba ni en katakana es prácticamente igual que el kanji del número 2. Y la sílaba ka tiene 2 kanjis asociados interesantes en este contexto. Uno de ellos es el de fuego, otro el del sol.
Así que de forma curiosa, Nika sigue exactamente la misma estructura que el nombre de Imu, solo que esta vez tenemos el significado de número 2, Sol. Esto nos deja con dos conclusiones importantes para especular. La primera es que el nombre de Imu y Nika están ligados. Ambas palabras tienen un origen común y vienen de un tipo especial de nomenclatura. 2. Si los nombres se conforman de un número y de un elemento en jerarquía, entonces dado que en Japón hay dos sistemas que usan 5 elementos, sí que debe haber 3 dioses más para completar el set. Dado que el elemento vacío es el primero, el sol es el segundo, bueno, tal vez quiere decir que el sistema que Oda eligió es el Godai, que incluye vacío, fuego, agua, tierra y viento. O algo así, porque en realidad Nika es el dios del sol, no el dios del fuego, aunque ambos conceptos estén relacionados. Y en Skypiea nos hablaron además de un dios de la lluvia, bosque y tierra. Esto nos lleva a que quizá el sistema de 5 elementos en One Piece no es tal cual tomado de la vida real, solo inspirado en él. Y entonces tenemos vacío, sol, lluvia, bosque y tierra. Si esto es verdad, hay 3 dioses más esperando a aparecer en la historia. Recuerden que el nombre de... Bueno, aquí quiero destacar que si realmente existiera esta nomenclatura de 5 dioses, en Skypiea cuando se refieren a Kashigami, no se habla del dios del vacío, nada más del sol, de la lluvia, del bosque y de la tierra. Podríamos pensar que tal vez el primer traidor fue Imu. De hecho, una de las pronunciaciones, uno de los kanjis que utilizan la sílaba mu es justamente para conspiración, traición, plan. Entonces podríamos pensar que a lo mejor sí había este sistema de 5 dioses, pero el personaje que conocemos como Imu fue el que orquestó lo de los 20 reinos, pero él antes era uno de los, podemos decir, 5 dioses del mundo antiguo y decidió de que, bueno, tal vez es un momento de un cambio de estructura. Porque ahora que sabemos que Nerona Imu, o Imu de la familia Nerona, era uno de los 20 reyes, pues es bastante interesante. Porque quiere decir que le da el líder de algún país humano. Pero puede ser que Imu fuera el dios humano. O sea, si hay varias razas que coexistían en armonía, tal vez los humanos también, pero Imu dijo, bueno, ¿y qué tal si a eso cambia, no? Entonces, por eso creo que todavía hay cierta lógica que uno puede seguir, ¿no? Pero definitivamente la información del capítulo cambia muchas cosas. Imu se presentó apenas en el capítulo 908 y el de Nika en el 1018. Los otros 3 podrían aparecer pronto. ¿Cuáles serán esos nombres? Para especular sobre el tema necesito presentarles un tema de la cultura japonesa, el Gorinto. La palabra Gorinto en japonés significa literalmente torre de 5 anillos y es una estructura sagrada del budismo que toma el concepto de los 5 elementos, el Godai. Cada nivel o anillo representa a uno de ellos, usando el kanji correspondiente y una figura y acomodados en un orden específico. Hasta abajo está un cubo, que es la tierra, luego una esfera, el agua. Le sigue el fuego con una pirámide, un medio círculo que representa el viento y al final una especie de esfera achatada en su parte superior, a la que se le refiere como forma de gema o de flor y representa al vacío. Este orden siempre se mantiene. Y en One Piece Oda pudo haber tomado esta idea para darle un orden a los elementos de los dioses de su mundo. Y bueno, aquí es donde empieza a nombrar justamente que si tenemos este sistema de 5 elementos y Oda sigue un poco lo del Gorinto, entonces tenemos un orden. El vacío sería el primero porque es el que va arriba. Luego sigue el sol y luego siguen los demás. Ahora, en la vida real el Gorinto es vacío, viento, fuego, agua y tierra. Entonces le estuve dando un poco de vueltas y cada uno, como le expliqué, tenía una forma geométrica y de hecho me llamó mucho la atención que una de las formas es un medio círculo y yo inmediatamente dije, el sombrero de paja, pero el problema es que el medio círculo representaba el viento y dije, como que no cuadra. Y entonces pues dije, Oda no tiene que hacer que lo de One Piece sea exactamente igual como en el mundo real, o sea, los 5 elementos y este tipo de estructura sagrada que es el Gorinto de piedra y que está, a veces era de madera o incluso de metal, que representa los 5 elementos y cada uno con una figura, no tiene que ser que en One Piece estas estructuras sean lo mismo y que se equivalgan.
Oda pudo haber tomado el concepto de 5 elementos sagrados y esto, y adaptarlo, y que los elementos de su mundo sean vacío, sol, lluvia, bosque y tierra, y darle una connotación diferente. O sea, inspirado en el mundo real, pero no propiamente igual al mundo real. De hecho, Oda siempre hace esto. Toma referencias de personajes del mundo real, de historias como la de Momotaro, por ejemplo, para crear a Momonosuke. Pero eso no quiere decir que sean iguales, que sean calcadas, que la conclusión va a ser la misma. Entonces dije, bueno, pues por ahí podemos decir que tal vez en One Piece hay 5 elementos, 5 dioses, el vacío es uno y es Imu, el sol es el segundo y es Nika, y así nos vamos. Entonces lo que es a continuación es, si seguimos esto de Ni, pues sigue San, Shio-yon y luego Go. Y luego con un elemento asociado, ¿no? Obviamente todos escritos en katakana, porque no están escritos en kanji, pero tratando de reconstruir los nombres. Entonces ahí les va. El primero es el vacío, al igual que en el mundo real, y esto da nombre a Imu. El segundo es el fuego, o el sol, Nika. No me queda claro cuál sería el cuarto o el tercero, si la lluvia o el bosque. Si me preguntan, colocaría como tercero a la lluvia, formando el nombre Sanu, donde San es el número 3 y U es una forma de pronunciar el kanji de lluvia, aunque su forma más habitual de pronunciación es Ame. El cuarto elemento sería entonces el bosque. 4 es Shi, pero también puede ser Yon o Yo, y el kanji de bosque podría ser pronunciado tanto Mori como Shin. Así que el nombre de este dios podría ser Yoshin o Shishin, en mi opinión. Dejé a la tierra en quinto lugar, porque así como el elemento vacío, que representa la quintesencia y el material celestial, y ese va al inicio, y Oda respetó eso con el nombre de Imu, la tierra, que es el que va hasta abajo, justamente al ras del suelo, también debió ser respetado. 5 es Go, y la tierra se puede pronunciar Chi, pero también Do. Y es aquí donde les dejo una idea curiosa. Aquí quiero rescatar un comentario. Les recuerdo, este video lo subí el día de ayer para los miembros del canal. Y Al López, el Al López, el que siempre está en los agradecimientos al inicio. Muchas gracias a López, por cierto. Hizo un comentario muy interesante, porque yo aquí al dios de la tierra le puse Godo. Y su comentario me dejó pensando y dije, oye, tal vez esta teoría no está tan loca o tan obsoleta como yo creía. Porque me dijo Barth. Y yo pensé en Barth cuando estaba haciendo este video y dije, tal vez pues, el dios de la tierra es Barth, porque obviamente pues, representa la tierra, pero no sigue el patrón de Imu, Nika. Pero Barth sí sigue el patrón desde otra perspectiva. Siempre ha sido interesante por qué le dicen a la tierra Barth, o sea, por qué le pusieron la V antes de la palabra Earth, tierra. Entonces él dijo, Barth es V, 5 en romano, y luego Earth, tierra. O sea, sigue el patrón de número y elemento, solo que no lo estamos diciendo en japonés, lo estamos diciendo en otro sistema de numeración que es el romano, donde el 5 es la V, y tierra, Earth. Entonces recuerden que el nombre Barth es un nombre que se utiliza en Skypiea. Puede ser que Barth sea la traducción de el dios que en la tierra se le conocería como Godo. Ahora, les digo, no estoy tan seguro. El capítulo 1086 nos dice que Imu es un nombre propio. Pero se me hizo muy interesante que sin darme cuenta, y fue el comentario de López el que me dijo, el que me hizo pensar, y dije, wow, sí es cierto. Barth técnicamente sí lo podríamos interpretar como número 5, tierra. Solo que no utilizando el japonés, utilizando una combinación entre la numeración romana y el inglés. Ahora, aquí les va la teoría que había hecho sobre el nombre Godo, que esa sí creo que ya valió. Ahí va. El nombre de este dios podría ser Godo, que es la forma en la que los japoneses pronuncian también la palabra dios en inglés, God. Si esto es verdad, entonces tal vez God Valley no era precisamente el valle de Dios, sino el valle de un dios, el dios Godo, el quinto dios que representa a la tierra. Hasta aquí queda la teoría sobre la nomenclatura de los... Y eso es lo que yo creo que... Bueno, quién sabe. Pero me parece que no, después de este capítulo donde ahora conocemos que el rey de God Valley era el líder de los caballeros de Dios y un Tenryubito, que para empezar se apellida Figarland Garling, pues entonces ahora sí me parece que
Tal vez esta idea de Godo, siendo Godobare, el valle del dios Godo, el dios de la tierra, pierde un poco de fuerza. Ahora, de todas maneras, hay un detalle interesante de la gente de Skypiea. La gente de Skypiea venera mucho a la tierra. Y el nombre del dirigente de la gente de Skypiea era Dios, pero en él le decían Godo Eneru. O sea, Godo. Entonces tendría sentido que la gente de Skypiea, cuando habla de un dios, de un Godo, habla del dios de la tierra. Y ahora con esa conexión que hizo a López sobre el nombre Barth, me parece que toma algo de fuerza, tal vez toma algo de sentido. Y siempre ha habido esta idea de que los Tenryubito tomaron Marilloa, pero Marilloa originalmente no era del gobierno mundial, que simplemente tomaron la ciudad. Con God Valley podría ser igual. Entonces, aunque el tipo este de Figarland Garling era el rey de God Valley, puede ser todavía antes de él. Como Bárbara Blanca le dijo a Marco, ¿no? Antes de que los Tenryubito vivieran en Marilloa, era la tierra de Dios, pero eran los Lunarians los que vivían ahí. Entonces puede ser que God Valley sí era en efecto el valle de Godo, el valle del dios de la tierra. Pero quién sabe. Les digo, por eso como que este video entre medio queda obsoleto, pero medio todavía tiene algo que dar. Y por eso elegí como reaccionar aquí con ustedes y que lo fueran viendo, en vez de descartarlo completamente, para contrastarlo con lo que ahora sabemos y todo eso. Continuemos. Los dioses. Y tú me dirás en los comentarios qué opinas. Pero ahora tengo que hablar de un posible origen de estas divinidades y por lo tanto voy a entrar en spoilers del manga. Los que solo ven el anime pueden pausar el video en este momento si no quieren enterarse de esos datos. Aunque nuestra información sobre los dioses antiguos es increíblemente escasa, al menos sabemos un par de cosillas sobre Imu y sobre Nika. En especial del segundo, el dios del sol Nika quedó representado en la forma de una fruta del diablo, que permite a su usuario estirarse como la goma y al despertar amplifica sus capacidades, permitiendo estirar su entorno y a sus oponentes, aumentar de tamaño aparentemente sin límite e interactuar de todas formas con la realidad. El usuario despertado experimenta un cambio en su cabello y su vestimenta que pasan a tomar un color puramente blanco y el corazón comienza a latir con un ritmo divertido que llena al usuario de felicidad y al que se le conoce como los tambores de liberación. Kaido y nosotros como lectores no pudimos evitar ver que el despertar de la fruta de Nika se comporta y se ve como una caricatura con animación de manguera de goma y el mismo Oda ha dicho que la transformación está basada justamente en las animaciones de mediados del siglo XX, con expresiones graciosas y ademanes que en el presente ya no se usan, en un ambiente en donde los autores buscan ser cada vez más serios y realistas, cosa que a Oda no le agrada del todo. Esto me ha llevado a pensar que Nika no era precisamente un dios en el pasado, sino un personaje de historieta que terminó siendo el héroe de muchos, al punto de conocerlo como el guerrero de la liberación. ¿Y de qué trataba esta historieta? Creo que tengo una idea. Y también creo que Imu y los hipotéticos Sanu, Shishin y Godo eran de esa misma historieta. No sé si todos terminaron plasmados en frutas del diablo o entidades paranormales. Para eso, como dice Vegapunk, la humanidad tendría que haber creído en ellos. Pero al menos sabemos que Nika e Imu sí existen. Todos seguramente están familiarizados con Imu y el número 16. El nombre Imu puede leerse como I1 y Mu 6. Y su aparición en el manga después del Reverie fue nada más y nada menos que el capítulo 1060, cosa que no es para nada coincidencia. Pero como les mencioné al inicio del video, el japonés se presta mucho para juegos. Bueno, aquí quiero destacar algo interesante del capítulo más reciente. Esto del número 16 e Imu empezó a surgir un montón con el capítulo 1060, justo cuando aparece Imu, pero en el sentido de los 16 rayos del arma que destruye Lulusia. Pero ahora sabemos que esa arma la hizo Vegapunk. Y en el capítulo 1086, bueno, se deja la duda. ¿Vegapunk la creó de la nada? ¿O Vegapunk restauró un arma ancestral o acondicionó un arma ancestral o la activó? No sabemos, pero lo que sí sabemos ahora definitivamente es que lo que destruyó Lulusia no es el poder de Imu. Que Imu dijo, pues usen el arma, pero que él no es el que controla el arma. De hecho, cuando vemos ahí tachando Lulusia, ya no es como que el mapa y el poder y nada, ya sabemos que es un arma del gobierno. Entonces ahí lo de los 16 rayos, pues es más que nada simbólico. Pero lo que sí hay que destacar es que Imu
sigue pudiendo leerse como el número 16 en juegos de palabras japoneses. O sea, eso es verdad. Y sigue siendo una realidad, nada coincidental, que Imu apareció después de más de 100 capítulos. Iba a decir cientos, pero no. Más de 100 capítulos en el capítulo 1060, ¿no? Pero el 16 tiene otro significado interesante y ahorita se los comento. Juegos de palabras. Y el número 16 no se lee solamente como Imu. Ese número tiene otra pronunciación. Hiro, héroe en español. Esta es mi teoría. Creo que en el pasado, así como el... Bueno, antes de continuar con eso. Todo esto de cómo se pronuncian las cosas y viene de los juegos de palabras en japonés. Y Imu viene de que el 1 es Ichi y que el 6 se puede pronunciar así como Mu. Pero los kanjis y las cosas en japonés tienen a veces varias pronunciaciones y esto viene de que el japonés fue un idioma que tomó mucho del chino. El japonés antes era un idioma solamente hablado y los kanjis, la escritura kanji viene de los chinos. Pero cuando hacen esto, a veces, o en la mayoría de los casos, China tenía, el idioma chino tenía sus propios nombres de ciertas palabras en su idioma y los japoneses tenían otra. Entonces, por ejemplo, el kanji de agua, que es un kanji que siempre hablo porque es sencillo, Misu, los japoneses al agua le dicen Misu, pero los chinos le dicen Sui. Entonces, de ahí viene que hay una lectura del kanji que puede ser, digamos, la lectura como en el japonés original, sería Misu, pero el kanji también se puede leer, digamos, con una aproximación del chino que es Sui. Entonces, acá tenemos el 1, por ejemplo, cuando dicen el primero, Hitotsu. Entonces, de ahí el 1 se puede pronunciar Hi también. Y el 6 en japonés es Roku. Entonces puede ser Hiro. Entonces, Hiro es la forma en la que se le dice héroe en japonés. Y si ustedes buscan la página de Wikipedia de juegos de palabras japoneses, de hecho, vienen algunos ejemplos y ahí fue donde lo noté. No fue algo como que yo descubrí por estar jugando con las palabras, sino que viene en ese mismo artículo. Viene el 16, se suele asociar a la palabra Hiro, héroe. Entonces, de ahí dije, bueno, puede ser que Imu sea el héroe de los humanos, ¿no? Y es al que consideran ellos su líder. Entonces, la figura de Imu en el pasado, y esto no es precisamente algo que haya quedado descartado, porque todavía puede ser, podría ser el héroe de los 20 reinos. Y pudo haber propaganda a favor de Imu o algo así durante el siglo vacío, pero ahora ya la gente no lo sabe porque pues se borró ya. A continuación les presento la teoría que tenía para este video, que creo que todavía tiene sentido. Cómic de Sora, el valiente guerrero de mar, que sirve de propaganda para la marina. Hubo una historieta que ensalzaba los valores de los 20 reinos en tiempos de guerra. Era la historia del héroe Imu, que enfrentaba a las amenazas del mundo, Nika, Sanu, Shishin y Godo. Pero cosa curiosa, en el presente para los niños del North Blue, su héroe no era Sora. A los que recuerdan maravillados eran a los del Yerma. Vito era muy fan, y podemos ver el rostro de asombro de Lo cuando Sanji asume la vestimenta de Stealth Black. Vito en particular siempre apoyaba al Yerma, y se frustraba de que siempre perdieran, pero admiraba su entereza y el hecho de que siempre se levantaban e ideaban un nuevo plan para el próximo capítulo. Si la historieta de Imu era una propaganda de los ideales de los 20 reinos, en su afán de eliminar a las demás razas humanoides, es probable que dichas razas, al leer la historieta, comenzaran a tomar no a Imu, sino a Nika y a los demás como los verdaderos héroes. Y aquí quiero destacar que la historia de Sora el valiente guerrero de mar, a pesar de que todavía no sabemos quién es Sora, sí sabemos que los del Yerma existen y que los personajes del cómic del Yerma sí eran gente en el mundo real. O sea, el Yerma es un ejército que sí existe y los personajes, pues sí, o sea, por ejemplo, Stealth Black, pues es técnicamente Sanji es el que hereda el manto, pero debió haber antes otros personajes, otras personas del mundo real que sí eran. Entonces digo, bueno,
durante el siglo vacío, pudo haber existido un cómic en donde Imu fuera el héroe. En donde Imu fuera el héroe. Y por eso les digo, 16, se puede leer Imu, pero también se puede leer Hiro. Y los villanos serían los otros dioses, por así decirlo. En este video, yo proponía que este cómic era algo que tal vez Cobra conocía, pero ahora ya sabemos que lo que Cobra dijo o lo que Cobra pensó cuando oyó el nombre de Imu es que Imu era uno de los 20. Y aquí en este video especulo que a lo mejor Cobra sabía de la existencia de este cómic. Sin embargo, ahora creo que no es así. Ahora en el capítulo 1084 reconoce el nombre de Imu y dice que no cree que sea coincidencia que los 20 primeros... Y ahí se corta la frase. ¿Será que lo que iba a decir Cobra es que los 20 primeros hicieron un cuento infantil a manera de propaganda que circulaba en el pasado pero dejó de existir porque resultó contraproducente? Ahora el gobierno... Bueno, eso ya no, ¿verdad? Lo que Cobra iba a decir es... Imu era el nombre de uno de los 20 primeros. O sea, ese nombre era uno de los 20. Pero les digo, puede haber existido en el siglo vacío una propaganda donde Imu era un héroe. Donde Imu era una persona heroica que aparecía en este cómic. Nada más que bueno, si el gobierno quiere censurar el nombre de Nika y había un cómic en donde aparecía Nika, pues obviamente ya no quieren que se sepa lo del cómic. Pero a mí me resulta interesante que si el gobierno realmente hubiera hecho un cómic, una historieta de este tipo, y Nika se convirtió en un guerrero de esperanza para todos los que no eran los humanos, para las demás razas, técnicamente el gobierno fue el que le dio la fama a Nika, ¿no? Como en el mismo caso ahora en el presente, que el Yerma era una figura de admiración para la gente que no eran, digamos, para el público en general, que sí admiran a los marines y todo, pero para los criminales como Vito, un poco como Law, un poco como 10 Drake, ahí sí, a ellos le iban al Yerma, ¿no? Se emocionaban con el traje de Stealth Black y todo. Entonces, si un cómic iba dirigido como a los valores de los humanos, de los 20 reinos, y las razas, las demás eran las malas, y Nika es el que peleaba por las demás razas, pues tiene sentido que comenzaran las otras razas a tomar a Nika como el guerrero de la liberación y hasta su fruta del diablo se manifestara. Eso sería muy chistoso porque quiere decir que el gobierno tal cual pudo ser el que creó a Nika, ¿no? No censura la existencia de Nika y me parecería irónico y genial a la vez que los que crearon al personaje en primer lugar fueron los mismísimos 20 reyes. Muchos notaron durante el capítulo 1084 el ataque con forma de flecha que Imu usa para atravesar a Cobra en 2 ocasiones y de paso dañar a Sabo. Y para muchos no fue difícil pensar en la cola de un demonio caricaturesco. Esta noción me la compartieron en los comentarios de mi video sobre el demonio Imu, el cual te dejaré en la descripción si quieres revisar. Arthur del canal de Library of Ohara en inglés construyó una teoría basada en esta misma noción, la cual también te dejaré en la descripción, pues me parece una buena revisión del tema. Sí, y los videos a los que aquí menciono sí van a estar aquí en la descripción del video cuando salga en YouTube, así que lo pueden revisar cuando lo publique, pero por ahora vamos a continuar. Al igual que Nika, tiene movimientos caricaturescos. La idea de que ambos pertenecieron a un cómic del pasado es todavía más probable. Y si Imu era el héroe de la historia, una historia que pretendía unir a los reinos humanos en contra de las demás razas, tiene sentido que a través de la misma fuerza mística que da forma a los Clavautaman y quizá a las frutas del diablo, el héroe de la humanidad, Imu, comenzara a existir en el mundo real. Así como Nika también, al mismo tiempo, se convirtió en el guerrero de liberación para las razas oprimidas que le... como dato curioso, ese dibujillo de Imu es la silueta del demonio, del diablo del juego de Cuphead, nada más con una colita de flecha. Pero bueno, continuemos. Dieron un significado muy diferente al cuento. Si este video te gustó, agradeceré mucho tu like. ¿Tienes algo que quieras compartir? No dudes en escribirlo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más teorías de One Piece. Muchas gracias como siempre a todos los miembros del canal por su gran apoyo.
a López, Ramón Parry, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Miguel Cuda, Jerónimo Angiolillo, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldus, Vomitus 404, CH3Z93, Oscor 25, Yoyo Chofócrates, Cops, Jarayuco, Kep06, Bolas 24, Léeme la Mente, Yof Kun, S. Martínez, Esculapio, Andrés Miñán, González de Mario, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mr. Don Luffy, Sarmi, Hanna Hananomi, Lucas Núñez, Benjamín Bustos, Federico Juárez, Malojo, Perdido en la Tarde, César Omar, Osef de Yolide, Soy Dani Barrios, Jonathan Rodríguez Vázquez, Diego Ahumada, Miguel Pérez, Krasnishiva, Agustín, Enrique Molina, Jet, José Alarcón, Brian Kirsinger, RV2 y Sari Aguilar. Si deseas, creían que no iba a poner los miembros, pues sí los puse. Sí puse los miembros, pero aparte, para este video tenía preparada una escena postcréditos que ahora va a quedar completamente obsoleta y ahorita la discutimos. Tenía mucho sentido cuando la hice, ahorita la van a ver. Si no hubieran visto el capítulo se hubieran emocionado, yo creo, porque tiene sentido. Esta escena postcréditos ya fue planeada, no fue como la del video del demonio Imu donde se me ocurrió ya al final. Bueno, sí se me ocurrió al final también, pero todavía estaba haciendo el video, entonces la pude haber incluido. Pero dije, a la gente le gustó esto de la escena postcréditos. Entonces hay una, la vamos a ver y vamos a reírnos de lo que pudo ser, pero no fue. Vas a aparecer en la lista de miembros al final del video y tener acceso a todos los videos antes de su publicación. Haz clic en el enlace de la descripción o en el botón de seguir que se encuentra debajo. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. El vacío se representa así en el Gorinto. ¿Dónde he visto esa forma antes? Noland y Cricket tenían una así en su cabeza, ¿no? A Noland le decían Hiro los Tontata. Imu es un apodo así como Nika, pero tal vez su apellido real es Montblanc. Esa era la teoría. En el Gorinto, el símbolo del vacío, eso sí se parece a la cosita que tiene Noland en la cabeza. Y entonces yo dije, ya que hice la analogía con el 16, Hiro, y la estatua de Noland es la estatua de Hiro, dije, entonces ¿será que el nombre, el apellido real de Imu es Montblanc? Bueno, ahora sabemos que el nombre de Imu es Nerona Imu. Entonces, pues probablemente ya no va a ser Montblanc. Muy probablemente eso ya murió. Sin embargo, creo que sí todavía hay que tener en consideración que Imu puede ser un juego de palabras, o sea, con el 16, pero a su vez el 16 un juego de palabras con Hiro. Entonces, bueno, yo creo que es algo a considerar. Entonces, este era el video. Como ven, hay partes que quedaron obsoletas, pero hay algunas partes que todavía son interesantes como para discutir. Y eso es lo que les tengo por el momento. Espero que lo hayan disfrutado. Y ya la próxima semana estaré haciendo videos ahora sí actualizados y a comenzar la abstinencia de 5 semanas de One Piece.